Ministro de Trabajo, justamente para que nos explique algunos aspectos del sector que él dirige, promoción del empleo. Señor ministro Javier Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Encantado de estar en el programa. Bueno, lo hemos invitado, como usted sabe, porque estamos haciendo un balance de los diversos ministerios y el empleo es uno de los factores del tema económico que más está tardando en recuperarse. ¿Qué políticas están implementando y están dejando implementadas para que la recuperación económica implique también la recuperación del empleo formal? De acuerdo. Creo que debemos involucrar los dos aspectos, no solo el empleo formal, sino también la posibilidad de atender a los sectores que trabajan en el empleo informal y que también están siendo afectados por la pandemia. Básicamente hemos abordado la gestión durante el gobierno de transición y emergencia desde tres ejes. Uno, el primero, que es el de recuperar el empleo, el formal, y apoyar el empleo informal también. El otro es el de mejorar la empleabilidad de las personas y por ello su productividad. Y un tercero es el de identificar trabajo seguro y con derechos. En el primero, y el que es el que aludía a la pregunta, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque creo que es bien importante poder entender cómo es que vienen sucediendo algunos de estos indicadores que puedan darnos luces sobre cómo va evolucionando el empleo. Cuando comenzó la pandemia, teníamos hacia finales del 2019 alrededor de 2.200.000 trabajadores más en la población económicamente activa de lo que terminó en el 2020. Las previsiones del crecimiento del empleo, como lo ha reportado el ministro de Economía con el tema del producto esperado para este año, están superando el 10% del crecimiento del producto. Y en el caso del empleo, se espera que crezca el empleo alrededor del 7%. Es una cifra muy importante. Pero es menos importante que el crecimiento del PBI. ¿Por qué siempre el empleo va a la cola respecto de los sectores económicos? Principalmente, Fernando, porque es un resultado. El empleo es el resultado de la inversión y de la producción. El empleo no crece primero y después viene la producción, sino primero se genera inversión, se genera producción y por ello se genera empleo. Y en el caso del empleo formal, ciertamente su recuperación también es más lenta porque las condiciones bajo las cuales opera esta inversión requiere algunas reglas que hacen que esa recuperación finalmente ocurra después. En el empleo formal, para mirar específicamente empleo formal, lo que tenemos es que hacia finales del año pasado teníamos ya una brecha alrededor de 250.000 empleos menos de lo que teníamos cuando comenzó la pandemia. Sin embargo, las noticias, alentadoras van por el lado de que entre marzo y abril, las últimas cifras reportadas desde planilla electrónica, nos reportan un crecimiento en el caso de marzo de 5.5% y en el caso de abril de 10%. Y la brecha se va cerrando. Hoy día la diferencia de lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora es alrededor de 120.000 empleos formales menos. ¿Y qué estamos haciendo en realidad para ayudar a su recuperación? Que creo que es lo más importante. Así es. Lo que estamos haciendo son básicamente dos medidas grandes, importantes desde el sector y con el apoyo ciertamente de todo el gobierno. La primera es que desde el mes de noviembre del año pasado se está aplicando el subsidio a la planilla, que es recuperemos el empleo formal. Este subsidio al que se ha aplicado, se le ha destinado 800 millones de soles, ya viene reportando una recuperación, o en todo caso, un subsidio a trabajo nuevo. Esto hay que recalcarlo. Ese empleo que se genera a partir del mes de noviembre, por encima del que había en el mes de octubre, no solamente con nuevos trabajadores, sino con incremento de la masa salarial de la misma empresa. Se identificaron a las empresas que más perdieron entre abril y mayo del año pasado, y a esas empresas, a partir del mes de octubre, se les reporta o se les evalúa sobre su crecimiento de contrataciones y el incremento de la masa salarial. ¿En dónde? En los empleos que están por debajo de los 2.400 soles. ¿Y bajo qué medidas?
promoviendo particularmente la contratación de jóvenes y los contratos de duración indeterminada. La expectativa era que podemos generar alrededor de 380.000 nuevos empleos con esta medida. Ya estamos en 291.000 empleos reportados por los sistemas de identificación de este crecimiento. Y esto supone alrededor del 60% de pago de los empleos identificados. Ahí tenemos una mirada. La otra mirada es el empleo informal o el empleo de las personas más vulnerables. Y en ese caso, el programa Trabaja Perú decuplicó sus metas para generar alrededor de, en este primer semestre, 184.000 o 185.000 empleos con más de 1.140 municipalidades en actividades que reportan beneficios a la comunidad, pero ingresos a las personas más vulnerables. Y eso se viene haciendo desde ahora. Ministro, si me permite, porque hay varias cosas, claro, es bien importante, digamos, los planes que ustedes señalan y lo que se ve como posibilidad para aumentar el empleo, pero hay que también tener en cuenta, por ejemplo, ayer, en un estudio que se ha hecho, la cuarentena rígida que hubo en el Perú, no estaban bajo el gobierno de transición y emergencia, pero sí bajo el mandato de Vizcarra. En la primera ola se cayó un 18% del Producto Bruto Interno y con la focalizada se ha caído 2%. En ese interín ha pasado todo lo que nos ha pasado y también se incluye la variable de expectativa, digamos, en cuanto a trabajo privado. Más del 90% estamos hablando de empresas privadas. En esa mirada, o sea, la expectativa está mediatizando la posibilidad de crecer el empleo también, porque hay una expectativa y una gran incertidumbre en lo que pueda pasar en los próximos años. Creemos que las condiciones están dadas para que la recuperación continúe. Ciertamente las cifras son bien distintas entre una ola y otra, y creo que eso también tiene que ver con esta mirada especializada de hacer aislamientos en función de indicadores específicos por provincia, pero también recordemos que había muchas cosas que no se conocían al inicio de la pandemia y que en el camino hemos ido aprendiendo. Y creo que de ese aprendizaje resultan las políticas que se han implementado y que creo que han resultado, como se ha señalado en el estudio reciente, en mejoras importantes. Según su proyección, la recuperación del empleo que teníamos al inicio del año 2020, ¿se logrará cuándo? En el 22 y 23, siempre y cuando se sigan determinadas, digamos, no solamente productividad, capacitación, sino determinadas líneas gubernamentales. Creemos que si nos hubieran hecho esta pregunta hace 4 meses, probablemente hubieras dicho que hacia mitad del próximo año estaríamos recuperando una parte importante de todo lo que se perdió. Sin embargo, con las previsiones y con los resultados que se están dando, particularmente en estos últimos 2 meses, podríamos decir que la recuperación podría ser un poco más rápida y que tendríamos la posibilidad de tener hacia finales de año o principios del próximo, digamos, casi tener la recuperación del empleo formal que se tenía antes de la pandemia. Sí. Ministro, en la campaña electoral se habló mucho acerca de propuestas para el incremento del sueldo mínimo vital. No sé si usted considera, ya en términos generales, ¿no?, analizando la situación del país económica y laboral, si esta posibilidad es factible de acá a fin de año. No sé obviamente lo que planteará el próximo gobierno, pero ¿es factible esta posibilidad? Porque también es un pedido obviamente de mucha gente, tomando en cuenta la situación económica en la cual se vive. La responsabilidad de revisar la remuneración mínima ciertamente es del Ministerio de Trabajo y del Consejo Nacional del Trabajo, que de alguna manera revisa las condiciones previas. Yo les puedo dar un dato que resulta interesante. Cuando hacia finales del 2019 había una discusión intensa sobre cómo revisar los parámetros bajo los cuales debería activarse la revisión de la remuneración mínima. Se discutieron 22 parámetros en el marco de una comisión específica del Consejo Nacional del Trabajo. Esos 22 parámetros, había acuerdos sobre 12, que eran básicamente las fuentes, de dónde se buscaba la información para ver si se revisaba la remuneración o no.
En el resto había una discusión intensa y escenarios sobre qué activaba esa remuneración. Nadie pensó en ese momento que un escenario como el que tenemos ahora hubiera sido posible. Lo que tenemos ciertamente es que hay más de 2 años que la remuneración no se ha incrementado. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales estamos haciéndolo impactan muchísimo, particularmente en los más pequeños, donde las posibilidades de incrementar el salario lo que probablemente impliquen es la posibilidad de reducir la contratación nueva. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos y en función de estos escenarios de crecimiento para ver si es posible la revisión. Muy bien, ministro. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias, analizando la situación del sector trabajo.